Bueno, eh, vamos a empezar primero con el tema de la guía, que eh, ha habido algunas preguntas respecto a ello y pues quiero aclararles algunos aspectos ahí. Lo que sucede es que en la guía sí efectivamente dice que es un trabajo en grupo y que no hay necesidad de hacer evidencias individuales, de participación individual. Entonces, pero en el foro, en el texto que se publicó en el foro, pues bueno, ese nos lo dio el director, pero realmente pues ellos lo hacen generalmente, y nosotros como tutores no hacemos la redacción de esa apertura, pero bien, o sea, sí hay una ambigüedad ahí porque dice que cada estudiante debe realizar lo siguiente. Entonces ahí es donde ustedes creo que tienen algo de inconveniente, pero no, hay que seguir básicamente las pautas que se indican en la guía y hacer lo que se ordena allí. Entonces, espero que les quede claro ese tema, que es un trabajo en colaborativo y cada uno tiene que hacer una parte de ese trabajo que está ahí indicado. Y lo importante de esos aportes que ustedes hagan es que sean debatidos entre ustedes para que haya un consenso en el desarrollo de la tarea, porque siempre hay aspectos que considerar en grupo ahí, que deben discutirlos porque es un proyecto pues, que tiene muchas cuestiones que discutir, que ver, y es importante que todos lo hagan así. Entonces, eso es lo más importante de ahí, ¿no? Vamos a ver la parte de lo que hay que hacer en la guía de la actividad. Eh, es, ya vamos a mirar acá, voy a abrir la guía, ya les comparto pantalla. Disculpe, profesor, ¿quiere decir que entonces eh, en el foro compartimos lo que sea el trabajo colaborativo y no y Sí, obviamos esos puntos que colocaron ahí, porque era como hacer dos veces el trabajo, ¿no? sí, no, de lo que dice la guía, o sea, O ya sea, el trabajo miramos. colaborativo. Sí, el trabajo colaborativo, o sea, Ok, ya revisamos acá la guía. bueno, profesor, gracias. Profe, buenas noches. Es que lo que pasa es que en el foro usted me comentó que tenía que volver a hacer lo de Project. Y ya la compañera ya habíamos quedado en un consenso que ella hacía eso y nos repartíamos el trabajo y ya comenzamos a debatir en qué mejoran el trabajo. Pero usted me dice que volver a hacer el Project, entonces como, No, yo no he escrito que volver a hacer el proyecto. Lo que pasa es que, bueno, muchos estudiantes han publicado, digamos, que el desglose de actividades y los cronogramas en Excel y no lo han hecho en Project. Entonces, yo les comento a ustedes que toda esa información debe ser registrada en el Project, en el MS Project o en el Project Libre, en cualquiera de esos dos software. por eso. Ahorita Entonces, precisamente vamos a mirar eso. eso. Y Si ya la compañera lo subió, entonces no necesito yo subirlo. no, porque es un trabajo colaborativo. Si ella lo subió y usted está de acuerdo con lo que ella hizo, pues es simplemente decir, bueno, estoy de acuerdo o que ustedes, digamos, ya debatieron ese tema y lo dejaron así como definitivo. ¿Qué pasa cuando cada quien, por ejemplo, en este caso de los trabajos colaborativos, muchos participan haciendo lo mismo y entonces envían diferentes versiones de un punto específico? Entonces uno no sabe cuál es el definitivo, cuál es el que ustedes han acordado dejar. Entonces es un desgaste para uno revisar todos esos y sin saber cuál de todos ellos es. Entonces es importante que la persona que se encargue debe haber una persona que se encargue de recopilar la información definitiva, la que ustedes hayan concertado y suban esa información para poderla revisar y estar, digamos que viendo la última versión del trabajo que ustedes están presentando al foro. Entonces, eso sí sería importante que lo hicieran, ¿sí?
Bueno, ya voy a compartir pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a ver acá lo que básicamente, bueno, que dice la actividad consiste en realizar un informe de forma colaborativa integrando al proyecto tipo seleccionado por el grupo que incluye ajuste al proyecto de la fase uno, diseño de la WS, cronograma, planeación de actividades del proyecto a través de Project y el presupuesto y la matriz de Vesta. Entonces, estos proyectos tipo, pues son estándares o diseños estandarizados para resolver necesidades de una comunidad, de una situación específica que estén necesitando algún proyecto. Y entonces a veces ese proceso es demasiado largo cuando se gestiona el proyecto a través de las fichas y de esas cuestiones para que aprueben el proyecto. Entonces, el Departamento Nacional de Planeación eh, creó estos proyectos tipo con el objeto de darle agilidad a los proyectos que tengan urgencia de desarrollar en los diferentes municipios. En este caso, en el Cauca, esta población es un resguardo indígena y ahí pues ustedes escogieron sus diferentes proyectos que han planteado en el foro y allí pues ustedes han sustentado por qué lo escogieron y cuáles son las razones por las que lo escogieron, hicieron su árbol de objetivos, el árbol de problemas, el árbol de objetivos, hicieron la matriz de marco lógico y bueno, ya con esa primera parte, pues entonces decidieron ustedes seguir, pues se decidió trabajar con ese mismo proyecto que había seleccionado en la primera actividad y pues el tema consiste en desarrollar un EDT. El EDT o la WS es el desglose de las actividades del proyecto que ustedes seleccionaron. Y ese proyecto, pues son todas las actividades necesarias para llevar a cabo el proyecto hasta conseguir la finalización del objetivo del proyecto. Entonces, ahí ustedes definen qué actividades deben desarrollar y el número de actividades que deben desarrollar y adicionalmente pues deben definir para esas actividades los recursos bueno, el presupuesto, los recursos que tiene la actividad y las duraciones. En ese tema de definir las actividades y duraciones, el cronograma, es necesario que pues se establezca un orden de ejecución de las actividades. ¿Qué actividad precede a cuál? ¿Cuál debe desarrollarse primero? Y una vez se termine esa, debe continuar la otra. Y apenas se continúa ese, pues continúan con la otra. Y entonces ahí en ese desarrollo de la lógica del desarrollo del proyecto, pues hay precedencias, hay duraciones y hay actividades que se pueden hacer simultáneamente, otras que se hacen una vez termina una actividad, arranca otra. Entonces define una serie de relaciones de precedencia que pueden ser final-comienzo, inicio-inicio, que son básicamente las que más se utilizan en el desarrollo del proyecto. Entonces ahí es donde surge los software. Ahí surge el Project Libre, que es un proyecto, el Project Libre es un software de proyectos muy similar al MS Project, pero MS Project es un poco más robusto.
Otra diferencia entre el Project Libre y el MS Project es que el MS Project es como más complicado de descargarlo de la web. Es más protegido, por decirlo así. Sí hay forma de descargarlo, obviamente, y todo, pero entonces con cracks y con otras cosas y con páginas que de pronto, pues, tienen virus y lo que sea, entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema. Y lo otro es que hay unas páginas que ofrecen como una prueba, un periodo de prueba. O sea, se puede probar el programa. Entonces, creo que algunos han logrado entrar a ese enlace de prueba y han desarrollado el trabajo ahí, como que son 7 días lo que dan de periodo de prueba. Y luego pues ya se lo bloquean y hay que comprarlo si se quiere, ¿no? Pues bueno, pero ¿quién lo va a comprar? Y el Project Libre tiene la ventaja que usted lo puede descargar directamente de la página web de Project Libre y es gratuito y usted lo puede utilizar indefinidamente sin tener ningún problema. Entonces yo me inclino más por el uso de Project Libre, pero los que estemos utilizando MS Project está bien también porque hay personas que tienen la licencia a través del Office 365 y otros, o lo tienen desde hace rato ya ese programa montado, entonces no hay ningún inconveniente en utilizarlo. Solo los que pretenden en este momento descargarlo en la web, digamos que si es tiene algo de dificultad. Los dos programas son prácticamente que la misma filosofía, prácticamente. Hay algunas diferencias en la forma de introducción de datos, en donde el Project Libre es un poco más flexible que el MS Project, seguramente por lo robusto de MS Project, tiene otras características y otras definiciones que las utiliza el mismo programa para desarrollar otras utilidades que de pronto el Project Libre no las tiene y además la versión libre pues de pronto las tiene apagadas, ¿no? Entonces, pues básicamente se trata de eso. Una vez ustedes definan en el Project o en el Project Libre, definan el EDT, calculen el cronograma y definan los recursos, pues entonces ya prácticamente que tienen desarrollado los primeros puntos de la guía y les quedaría por desarrollar la matriz de Bester. Pues la matriz de Bester es un análisis que se hace a través de una matriz, como bien lo dice, y hay que hacer una serie de lluvia de ideas, por decirlo así, entre ustedes, en donde establezcan las partes, digamos, es para identificar el problema principal del proyecto, entonces ustedes lo sacan a través de esa matriz y seleccionan una serie de, digamos, elementos que son problemas potenciales. Entre esos dicen que se pueden definir como 12 o 13 máximo. Y a cada calificación que se le dé en la comparativa que se hace ahí, se califica de 0 a 3 puntos, dependiendo la incidencia que tenga el análisis que se esté haciendo con respecto a otro comparativo que tiene uno ahí. Entonces, la matriz de Bester tiene una diagonal que son calificadas con 0, que es donde se compara el problema con el problema mismo. Entonces, por ejemplo, 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4, todos los que se estén comparando contra sí mismos, pues esos están calificados por 0 y eso determina una diagonal en la matriz. Los puntajes pues van dependiendo de cómo se esté revisando el número 1 contra las demás alternativas y luego el número 2 con el número 1 y luego con los demás y así sucesivamente se va haciendo una ponderación de cada uno y se obtienen unos puntajes. Luego esos puntajes se suman en los aspectos pasivos y positivos y se tiene un cuadrante como un eje cartesiano, por decirlo así, en donde el primer cuadrante son los problemas críticos, en donde se tienen los mayores puntajes. Entonces, al obtener de esa matriz, se define cuál es el mayor puntaje y ese se puede decir que es el problema
principal del proyecto y ustedes hacen como conclusión de ese análisis un, un comentario de por qué ese es el problema principal y cuáles otros subsiguientes de pronto podrían tener incidencia y hay que tenerles cuidado. Entonces, ese es en definitiva el tema de la matriz de Bester. Entonces, ya con la matriz de Bester y el desarrollo en el software de cronograma, el EDT y, y la definición de recursos, pues ya quedaría desarrollada la actividad. Entonces, básicamente, no sé, digamos, ¿ustedes han tenido alguna complicaciones con el uso del software? ¿Saben descargarlo? ¿Hay algún inconveniente con eso? Profe, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, profe. No, pues en nuestro caso realmente no hemos tenido, pues, digamos, problemas referente a eso, sino que sí teníamos una duda dentro de la ejecución precisamente de la actividad, y era, bueno, el tema de cómo en la guía se formula, bueno, el diseño del WS, que ya lo tenemos, pues, avanzado, y se habla Sí. de cronograma y aparte la planeación de actividades del proyecto. Nosotros Ujú. creímos que el cronograma era, pues, digamos, en Excel, con el detalle de las actividades, y ya la planificación era en el software project. Según esto, sería, profe, lo mismo, el cronograma y la planeación de las actividades. Pues la programación de las actividades es cuando ustedes definen el EDT, están definiendo las actividades que van a controlar en su proyecto. Ujú. Entonces, cuando ustedes definen el EDT, están definiendo la secuencia lógica de desarrollo del proyecto. Y cuando ustedes utilizan el software para determinar las fechas y para definir recursos y para determinar, digamos, entre las fechas con el cronograma, pues ya ustedes ya han hecho una programación del proyecto, ¿sí? Ya en ese momento ustedes establecieron precedencias, establecieron duraciones, ya relacionaron las actividades entre sí, cuál es la predecesora, cuál es la sucesora, y realizaron como una red que al introducirla en el software, pues se entregan unas fechas y ya tienen ustedes el cronograma, fecha de inicio y fecha de terminación de cada una de las actividades. Digamos ya, lo que pasa es que estos software, bueno, digamos, yo cuando yo estaba trabajando en desarrollo de proyectos de ingeniería, y yo trabajaba en eso, yo era gerente de proyecto y toda esa cuestión, entonces ahí había un ingeniero de programación. Ese ingeniero de programación era el que manejaba el MS Project, por ejemplo. Y toda la información que se producía se le entregaba a él para que la gestionara en ese software. Y de acuerdo con eso, él hacía unos informes y nos los entregaba para que nosotros, en las reuniones que se hicieran, hacíamos el barrido de todos los problemas que se estaban presentando y la información que está entregando el programa y se tomaban decisiones respecto a esa información. Entonces, para hablar del tema es que esos programas los manejan personas expertas en el manejo de ese programa. O sea, uno no pretende con el manejo sencillo que estamos haciendo en este momento, como volverse experto en el manejo del programa porque tiene muchas cosas. Y si de pronto hay alguien que lo haya trabajado, pues muy bien. Y me podrá decir que sí es así como yo lo estoy diciendo, en el que el programador tiene bastante experiencia para el desarrollo de el análisis y además contar con que las personas que alimentan esa información sean personas también con experiencia y que estén presentes en el proyecto. Entonces, sí, digamos que lo que uno aprende en este viaje de este curso es, digamos, lo esencial, lo elemental, como para tener una idea de qué es el proyecto. Esto es un ejercicio práctico del curso
y la práctica simulada es como para que ustedes tengan claridad en cómo se maneja el programa y cómo lo estructuran y cómo lo definen, como para que cuando lleguen a un proyecto grande y esté una persona manejando eso, usted ya tiene el conocimiento más o menos claro de cómo es que funciona la situación, cómo se deben abordar los diseños y las planeaciones y las programaciones. Entonces, ya digamos que ver, bueno, hay muchos más programas, ¿no? Está el Primavera Project Plan, está el Timeline, están varios, hay muchos programas, pero los más usados en este momento es el MS Project, digamos, el más popular que utilizan las empresas. Y el Project Libre, pues es un proyecto, un programa que se acerca mucho al MS Project, pero como práctica en ese programa, pues está bien, digamos, estudiarlo y mirarlo, que básicamente son como la misma cosa, ¿sí? Entonces, Sí, importante si ustedes quieren ver cómo funciona realmente el programa y, digamos, tener un conocimiento básico y claro como para hacer un curso de cero hasta un manejo, pues más o menos, pues hay bastante información en YouTube sobre el Project Libre y el MS Project. Hay mucha información. Entonces, los que estén interesados pueden hacerlo ahí. Digamos que la presentación de los dos programas, como lo vamos a hacer ahorita más o menos hacia grandes rasgos, pues digamos que no cubre el objetivo total de los dos software, ¿no? Sino es como un acercamiento a ese manejo. Ya el muy resto, pues práctico. es profundizar, ¿no? Profundizar viendo videos. Hay cursos de 2 horas, 3 horas y hay cursos que tienen parte uno, parte 2, parte 3 y etcétera. Entonces, puede uno alimentarse ahí de esa información que encuentra en YouTube o en la web como para de pronto tratar de conocer más a profundidad el programa y de pronto si está trabajando en ese tema en alguna empresa o algo, pues le sirve muchísimo para manejarlo. Es básicamente eso. Entonces, ahí les comento que pues esos dos programas pues están bien chéveres para trabajar. Es un tema muy interesante. eh, es bien. O sea, si uno maneja ese tema, pues como que estructura más su pensamiento como hacia hacia la forma más metódica de analizar las situaciones de los proyectos y de estar al tanto de todas las situaciones que se presenten y cuáles son las soluciones más ideales para poner en práctica y hacer que el proyecto funcione perfectamente. Estos proyectos, además, estos software tienen también el análisis de la ruta crítica, que la ruta crítica son todas las actividades que están en una línea, en donde un atraso de un día en una actividad cualquiera que está en esa línea de la ruta crítica representa un atraso en el proyecto. Entonces, cuando se están desarrollando proyectos que tienen, digamos, eh, condiciones especiales en donde hay eventos que hay que cumplir, por decir algo, en una construcción, la terminación, por ejemplo, de la placa del primer piso, el dueño y la interventoría le dicen, y en el contrato queda definido que debe entregarse el X día y esa fecha es inamovible, entonces esos software tienen la forma de determinar esos hitos y quedan fijos y empiezan, si la cadena que se está analizando se pasa 2, 3 días de ese hito, entonces él le da una alarma a usted diciéndole que ya está atrasado 3 días. Entonces, ustedes tienen que entrar a mirar en la cadena de actividades cuál de todas ellas es la que está provocando el atraso y empezar a reprogramar recursos, o sea, meterle más gente, meterle más tiempo, trabajo extra
y todo para ver si es posible, digamos, absorber esos 3 días de atraso que tiene al momento del análisis. A veces esos análisis, si no son, digamos, no se están siguiendo, digamos, milimétricamente, por decirlo así, pues cuando se den cuenta son 8 días, 10 días, 15 días que ya es imposible poder absorber esos atrasos, entonces vienen las multas y vienen los problemas o los sobrecostos en el proyecto. Entonces, eh, esos software tienen esa ventaja de darle a uno la idea exacta de cómo está funcionando el proyecto. Y esa información, pues debe ser, se considera que es veraz porque está, digamos, siendo bien alimentada por todos los que están encargados de suministrar la información para ponerle, para darle el progreso a cada una de las actividades, que es el trabajo que hace el ingeniero de programación del proyecto. Entonces, es el alma prácticamente del desarrollo de un proyecto, ¿sí? Porque la parte de costos y la parte contractual es muy importante en este tipo de desarrollo de proyectos. Ahora, hay proyectos de diferente naturaleza, ¿no? Hay proyectos de construcción, hay proyectos de software, hay proyectos de marketing, hay proyectos de toda clase. Entonces, la filosofía de las actividades y los rendimientos que se apliquen para cada disciplina específica que se esté tratando, pues está basada, digamos, en los históricos que tienen las empresas en el desarrollo de sus proyectos, en donde ya tienen, digamos, estandarizado y quedan los registros en los archivos de los proyectos que ya realizaron. Entonces, ustedes pueden obtener qué recursos se requieren, cuáles fueron los recursos o los gastos finales de un proyecto, entonces los ajustes, ustedes pueden mirar toda esa información, cuánto dura una actividad dependiendo de qué recursos se utilicen, cómo se va a hacer. Entonces, toda esa información de archivos y de históricos de desarrollos de proyectos son fundamentales para hacer la planeación, para hacer la programación, o sea, lo que están haciendo ustedes. Entonces, toda esa información, básicamente todo lo que ustedes al inicio definen para cada una de las actividades y cada proyecto, pues es efectivamente el análisis o el resultado del análisis de, de rendimientos que ustedes encuentran en sus investigaciones en la web o registros de proyectos anteriores de la empresa que estén revisando. Y esa información, pues, debe ser lo más aproximada posible a la realidad. Un proyecto es típico, pero sí es muy importante tener información de fuentes confiables para poder hacer ese tipo de análisis. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, señor, ¿No tiene gracias. ningún? Doctor, una duda. No, Sí. señor. Yo tengo ¿Quién una tiene duda? duda. Me dijo. Hola, ¿cómo estás? Nosotros avanzamos ya hasta el Gantt, pero tengo una duda ya para la parte del proyecto y es, por ejemplo, si una de las actividades planteadas es el diagnóstico, no tendría sentido que el proyecto vaya como sin un desglose. Quiero confirmar que si la actividad planteada o la etapa del proyecto planteada es el diagnóstico, que en el proyecto debe ir como ese desglose de actividades específicas, precisamente para que tengan sentido y no sea como un global, sino como la especificidad de lo que necesitamos. Si es así. Sí, sí. Digamos, si es un diagnóstico, pues ese diagnóstico implica muchas cosas, ¿no? Ajá. ¿Qué va a diagnosticar? ¿Cómo se va a hacer ese diagnóstico? ¿De qué vamos a partir para hacer ese diagnóstico? ¿Qué pruebas necesitamos para sustentar ese diagnóstico que vamos a dar? ¿Quiénes deben participar? Necesitamos expertos, necesitamos gente con experiencia. Eh, entonces, cada uno de esos planteamientos hace que surja como una actividad para ese diagnóstico, ¿no?
Y la duración, pues la va a determinar todo digamos, el análisis que ustedes hacen del diagnóstico y cómo lo van a abordar y cómo lo van a desarrollar y a quiénes necesitan para ese diagnóstico. ¿Sí? Pruebas, equipos, personal técnico, personal especializado, ingenieros, eh, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y entonces, Perfecto, muchas gracias. todas las actividades tienen una razón de ser y pues dependiendo de lo que se necesite, asimismo surgirán actividades y va a tener un tiempo de duración y va a tener un costo hacer ese diagnóstico. Entonces, igual, ¿no? Es como hacer un proyecto, pero es un diagnóstico. ¿Mm? Profe, pero Perfecto. entonces ahí sí me queda a mí una duda con lo que dice la compañera, porque pues nosotros indagando precisamente en la web sobre el tema del manejo de la herramienta, se indicaba era que en el project lo que nosotros teníamos que pasar era la estructura del WS o lo que usted le llama como el EDT, Sí, pasarlo al project, pero no con ese nivel de detalle, por ejemplo, que era un diagnóstico y que eso lleva 3 subactividades. Según lo que bueno, mirábamos, lo que era pasa solo es que, colocar lo principal. sí, no, sí. O sea, no necesariamente un diagnóstico tiene 50 actividades, o, o puede tener 10, o puede tener 3, o puede tener 2, ¿sí? Depende del diagnóstico. Entonces, el diagnóstico, cuando ya usted parte de algo, entonces usted va a hacer un diagnóstico de lo que va a hacer, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué diagnóstico tiene usted? Por ejemplo, tutor, mire, yo tengo en la parte de diagnóstico, hacer el diagnóstico de necesidades tecnológicas. Ese es Bueno, como, digamos, diagnóstico de necesidades tecnológicas. Ese es sí, como, a grosso modo, el diagnóstico, pero tiene unas actividades propias que incluyen el inventario de equipos existentes, sí, identificar las falencias del software que tengan existentemente y la correcto, elaboración de un informe técnico con las recomendaciones para adquirir los nuevos equipos. Entonces es tiene 3 correcto. subactividades. Sí, está bien, ese es el diagnóstico para ustedes. Entonces colocaría solamente en el project lo general, diagnóstico de las necesidades tecnológicas, o colocaría Pues, también el desglose de las otras 3. pues lo que pasa es que si está implícita en esa actividad, esas 3 actividades, entonces cuando usted va a terminar esa actividad en el proyecto o la va a definir en el proyecto, pues usted sabe que contiene esos 3 elementos, Ya, ¿sí? sí, señor. Y Listo. una vez estén terminados esos 3 elementos, usted puede terminar la actividad diagnóstica. Así es. Pero cuando usted Sí, yo creo que analice, es que depende de cada sí, uno. sí. Pues Cuando depende usted como de cada analice, proyecto. sí, sí, digamos, cuando usted hace el análisis y resulta de que ese diagnóstico le está causando X tiempo de atraso, entonces ya tiene que usted entrar a ver cuál de esos 3 diagnósticos es el que está causando el problema. ¿Sí? Sí, Que no tutor, me sea, queda claro. digamos, no sería visible para una persona que está metida dentro del alma del proyecto, sino, digamos, bueno, diagnóstico. Yo, por ejemplo, como Jairo Ramos, llego a ver su proyecto en Project y veo que tiene un atraso en ese diagnóstico, pues yo no soy capaz de deducir cuál es el problema que está pasando con ese diagnóstico. Eso lo sabe usted, que tiene 3 actividades involucradas ahí, ¿sí? O de pronto el programador, el ingeniero programador, cuando usted pasa la información, tiene que ser muy explícito en decir, el diagnóstico está arrojando tantos días porque la actividad contiene 3 elementos que son tales y tales, y tal elemento de ese diagnóstico está causando el problema. Entonces, la persona ya se entera y él hace su informe e incluye ese tipo de alarmas, ¿correcto? Sí, señor. Igual en ese caso yo considero que sí sería entonces mejor incluir las subactividades para que quede todo claro desde el principio, desde la formulación. Sí, porque digamos que al hacer un análisis así de rápido, un gerente llega y ve la ruta, el CPM, digamos, las actividades, entonces va a ver que hay un atraso ahí, entonces, bueno, ¿y qué es el diagnóstico? Entonces le toca remitirse a la información del proyecto y buscar por allá en archivos y cosas de esas
para poderse enterar de qué pasa con ese diagnóstico. Entonces, entre más explícito sea, entre menos, digamos, genere dudas al análisis, pues es mejor ser un poco más desagregado en la forma de presentar las actividades. Sí, nosotros lo vemos también por el lado del presupuesto, porque si, pues para ser mucho más claros en el presupuesto se requiere ese nivel de detalle. Un diagnóstico no puede decir por encimita esto, pero si vas a cada actividad, el presupuesto puede quedar más acorde a lo que es. Ahora, digamos, si ese diagnóstico, pues de casi todos los diagnósticos son cruciales, ¿no? O sea, son importantísimos, porque a partir de ahí usted toma decisiones, a partir de ahí usted da recomendaciones, a partir de ahí usted desarrolla su proyecto bien, regular o mal. Entonces, un diagnóstico es muy importante, ¿no? Es bueno saber qué está pasando con los diagnósticos, ¿sí? Entonces, como cuando yo voy al médico y le digo, doctor, es que tengo un abultamiento en el abdomen, pero yo creo que fue que me comí una vaina y no sé qué, entonces el médico, un momentico, no, vamos a hacerle una ecografía. Y van, le hacen la ecografía y encuentran que es un tumor o alguna cosa de esa, entonces ya ese diagnóstico es mucho más preciso, ¿sí? No decir solamente, no, me duele el estómago, tengo un abultamiento en el estómago, pero ¿qué es ese abultamiento? ¿Qué está pasando con eso? Entonces, los diagnósticos deben ser precisos y claros, ¿no? Sí, señor, ya me queda claro, profe. Entonces, bueno, estábamos en el tema. Bueno, aquí está, esta es la presentación del CIPAS. Estaba aquí en la agenda que era el proyectos con Project Libre, estructura de desglose de BDT, desarrollar el cronograma de sus respectivas actividades, realizar la creación y asignación de recursos del proyecto. Eh, yo no sé si ustedes ya todos descargaron el software o tienen algún inconveniente. ¿Saben cómo descargar el Project Libre? Pero si nos puedes explicar de pronto, porque como nos distribuimos el trabajo, entiendo que también alguien de mi equipo te iba a escribir porque tenía algunas dudas, no le permitía. Entonces, si lo comentamos acá para los que vean la grabación, que les pueda servir. Sí, claro. Bueno, entonces, bueno, en primer lugar, en los proyectos con Project, pues hay que definir qué es un proyecto. Entonces, un proyecto es una planificación secuencial de eventos con un objeto definido, estableciendo tiempos de ejecución, costos, responsabilidades y recursos. Eh, Microsoft Project es un software de administración de proyectos que permite la asignación de recursos a tareas, dar seguimientos al avance, administrar presupuesto y analizar cargas de trabajo. Con Microsoft Project resulta fácil crear y modificar tareas, permite visualizar los cambios de manera inmediata y mantener informados del avance del proyecto de la organización. Los aspectos importantes para iniciar un proyecto es definir el objetivo y las tareas que se deben cumplir para alcanzar ese objetivo, identificar a los responsables y fechas de cumplimiento de cada actividad, además de materiales y costos que incurran en el desarrollo del proyecto. Bueno, eso es básicamente como una explicación más o menos de cómo es que qué es un proyecto y cómo se realiza su seguimiento del proyecto. Aquí tengo yo, digamos, la descarga de MS Project. Entonces les voy a compartir esta información. Yo les mando al foro, les coloco en el foro los enlaces que aparecen acá para ver si pueden descargar. Es que acá está este descarga de MS Project, es en el Project Online, pero es free, es libre por 7 días. Y es complicado, eso pide un poco de información y de pronto no lo pueden descargar, ¿no? Yo la verdad no encuentro. Disculpe, disculpe, doctor, el más actualizado es el 2021. Es que yo estoy intentando descargarlo y no he podido. No, es que es No complicado. sé, no Usted sé si me, es que estoy, sí, es que lo que pasa es que ese programa tiene muchas,
mucha seguridad, o sea, ellos no lo dejan copiar así fácil, o sea, no. Lo consigue uno como Ok. pirata en la web, se consigue en el PIN y le dan crack y toda esa vaina para que usted lo monte. Pero a veces corre uno con la desgracia de descargar un proyecto de esos piratas y resulta que le meten un virus bien jodido al Un computador virus, y, y se, pues eso me dijeron. Yo opté es- por buscar ayuda definitivamente pensando también en el equipo, porque la verdad, bueno, he intentado y no he podido, hasta ahora yo no lo he podido instalar. no, no. Yo pienso que es mejor el Project Libre. Y ahorita le explico por dónde lo puedes cargar. Ah, Entonces, ok. estamos, por ejemplo, hay un curso de MS Project y estos son 4 capítulos como de 8 o 10 capítulos que hay en YouTube, pero estos son más o menos los 4 capítulos que abarcan hasta la asignación de recursos. ¿Sí? Entonces ahí están estos vínculos y ahí explican muy claramente cómo se hace el proceso, cómo se le asignan, cómo se crean los recursos, cómo se asignan y cuál es el criterio para definir cómo definir los costos de los recursos ahí en esa plantilla. Ah, ok. En la parte de recursos y toda esta cuestión, el Project Libre y este MS Project son idénticos, son igualitos. O sea, no hay ninguna diferencia, los dos lo hacen prácticamente lo mismo. La única diferencia entre MS Project y Project Libre es que, por ejemplo, en Project Libre yo puedo, a partir de una hoja de cálculo de Excel, en donde definí mi EDT y tengo toda la numeración de mis actividades y toda la descripción y todas las fases del proyecto, y adicionalmente le defino las actividades predecesoras, yo puedo coger toda esa información, copiarla y pegarla en el Project Libre. Y queda automáticamente todo montado. Entonces hace un LDT de un solo tiro. Además de eso, hace el cronograma y queda listo solamente para asignar recursos. En el MS Project, ahí toca hacerlo manualmente porque él define unas numeraciones de las actividades que no son las que uno hace en una hoja de cálculo, por ejemplo. ¿Sí? Él las define diferente. Entonces, y no acepta, digamos que uno copie eso allá, se lo rechaza, le dice que no, 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 esa información no es compatible, alguna cosa de esas. Entonces, es la diferencia que hay entre MS Project y Project Libre en el tema de cargar la información para definir el proyecto. Hay otras utilidades que maneja MS Project que son mucho más avanzadas que Project Libre, pero básicamente es por la misma filosofía de los dos programas, ¿no? Project Libre es un proyecto de menor envergadura, o sea, es más barato y es menos, pero la filosofía es lo mismo, eso es como manejar Excel o manejar una hoja de cálculo, porque tiene mucho de hoja de cálculo y las funciones y todo lo demás son muy parecidas. Uno puede insertar, borrar, pegar, copiar, todo ese tema de las funcionalidades que tiene el MS Office. ¿Sí? Entonces, básicamente es eso. Entonces, aquí están el MS Project, donde lo pueden mirar a ver si lo pueden cargar la versión libre por 7 días y unos cursos, unos tutoriales para, para aprenderlo a manejar y desarrollar la tarea como se pide en la guía de la actividad. El Project Libre es un software de código abierto para administrar proyectos que se asemeja a Microsoft Project. Es una alternativa gratuita y de alto rendimiento a software prioritario. Project Libre permite colaborar y gestionar proyectos, crear y organizar tareas, establecer relaciones de dependencia entre tareas, asignar recursos a las tareas, llevar un registro de los costos asociados, realizar diagramas de Gantt, gráficos PERT, diagramas RBS y diagramas WS, guardar las líneas de base para comparar la planificación inicial y la realización final del proyecto. Importar, exportar archivos de Microsoft Project. Project Libre está basado en el lenguaje de programación Java y es compatible con los sistemas operativos Windows, Mac,
GNU y Linux. Algunas de sus características son interfaz gráfica fácil de usar, seguimiento y control, generación de informes, continuidad activa de usuarios y desarrolladores. Esta es la forma de descargar el Project Libre. Entonces vamos a hacerlo acá, vamos a hacer el ejercicio acá. Entonces, bueno, un momentico acá que estoy, un momentico, qué pena. Documentos. Silencio. Bueno, ¿cómo se descarga Project Libre? Entonces, en este enlace, que tengo acá, vamos a copiar este enlace de escapar. ¿Cómo descargamos Project Libre? Con este enlace, no copiamos acá en la página y entramos allá. Aquí aparece esta es la página de Project Libre. Artificial Intelligence está Project Libre, Project Libre. Y se puede descargar. Da allí y abre una ventana, da clic en Project Libre Open Source. Entonces vamos a mirar acá. Qué pena con ustedes. Entonces, acá entramos No a está compartiendo Project. pantalla. Entonces estamos. Se perdió la No, compartir. sí, no visualizo la pantalla. No sé si a los demás les pasa igual. ¿Ustedes la ven? No, profesor. Pero ya. No, se perdió la. No, señor, Ahora no está sí, compartiendo Ahora pantalla. sí, ya. Bueno, Ya. listo. ya. Entonces entramos a la página de Project Libre con el enlace que les di allá. Entonces entran aquí a productos y en Project Libre Open Source entran. Y acá está esta descarga download. Y nos dirige a este download que está resaltado en verde. Ahí aparece en las instrucciones eso. Entonces ustedes entran acá y descargan el Project Libre. Aquí aparece, lo guardan en descargas, le dan guardar y ejecutan, ahorita esperamos que termine, y ejecutan este archivo. Al ejecutar este archivo, ya están ustedes descargando y activando el programa en la página y les aparece este icono en la pantalla aquí en el escritorio. ¿Sí? Ahí le dan clic y entran al Project Libre.
Entonces acá les pregunto a ustedes, ¿crea un proyecto o abre un proyecto? Como no tienen ningún proyecto guardado, entonces le dicen crear proyecto. Aquí le dan el nombre del proyecto. Ejemplo, tipas 1. Administrador, el administrador, pues el que sea el administrador, aquí digámosle que es el curso del administrador. Y aquí colocan alguna nota que consideren ustedes que sea importante para el proyecto y la colocan ahí. Una vez terminado eso, entonces le dan OK. Y aparece la plantilla para introducir información. ¿Listo? Con esta plantilla ya podemos nosotros empezar a introducir información. Por ejemplo, yo tengo acá un EDT. Un EDT. Que es de una construcción de una vivienda de un piso. Esta es una hoja de Excel. Y aquí yo escribí las actividades en esta hoja de Excel, todas las actividades necesarias para desarrollar el proyecto. Adicional a eso, le definí los días de duración a cada actividad y adicional a eso, le definí las actividades predecesoras de cada una de ellas. ¿Hasta ahí va claro? Sí, señor. Sí, profesor. Entonces, como les decía yo a ustedes, en el proyecto libre yo puedo copiar toda esta información. Bueno, antes de eso, fijémonos que yo tengo acá unas fases, ¿no? La número 1 es la construcción de la vivienda de un piso, que son todas las actividades que tengo ahí. Y adicionalmente tengo subactividades o fases dentro del proyecto que se llaman, por ejemplo, actividades previas, otra que se llama preliminares, otra que se llama cimentación, otra que se llama estructura, otra que se llama mampostería, otra que se llama carpintería metálica y de madera, otra que se llama cubierta, otra que se llama aseo, pruebas y entrega. Entonces, todas estas que están en negrilla son mis subactividades de la actividad de construcción de la vivienda de un piso y adicionalmente cada una de esas subactividades tienen otras actividades que son las propiamente dichas que se van a realizar. Entonces yo cojo y copio toda esta información. Profe, una pregunta. En ese escenario de este proyecto, de esa obra construcción civil, no veo, por ejemplo, dónde está la evaluación o la interventoría, Bueno, que sí, finalmente es no, el pero seguimiento de todo el proyecto, ¿no? sí, no, sí puede, sí está bien. O sea, hace falta otras cosas, ¿no? Por ejemplo, aprobación del proyecto, recursos del proyecto, diseños del proyecto, interventoría, designación de la interventoría, Exacto. Y esa designación. interventoría tendría los mismos días completos de la duración del proyecto, ¿verdad? Porque arrancaría desde el día 1. Sí, sí, y en caso de que se llegue a prorrogar, también, ¿no? Ah, ok, tutor. Sí, todo, ese seguimiento es paralelo a la construcción y va hasta el final, hasta cuando termine. Entonces ahí le damos control C y venimos aquí a Project Libre y pegamos aquí la información. Entonces, si se dan cuenta que aquí es muy fácil, no hay que digitar nuevamente la información. Y tenemos el nombre, la duración, el inicio, terminado y la predecesora. Este inicio y esta terminación, pues de pronto sean las mismas, pero cuando yo enlazo el proyecto y le doy todas las relaciones, pues ya
ya cambiarían. Pero en este caso están todas, ¿por qué? Porque como ya tengo las predecesoras, si nosotros miramos aquí en el diagrama de Gantt, vemos que todas las actividades están relacionadas, vean, esta es predecesora de esta es predecesora de acá, cada una tiene sus predecesoras. Por ejemplo, aquí, aprobación de los diseños 4, por ejemplo, tiene actividad 3, que es diseño de la vivienda, y así sucesivamente todas las predecesoras están definidas acá. Entonces ya tengo yo acá definido el EDT y el cronograma, que es todo esto. ¿Ya? Entonces, que aquí tendríamos, por ejemplo, de la actividad ya tendríamos desarrollado prácticamente el, el diseño de la WS, el cronograma, la planeación de actividades del proyecto y el presupuesto. Bueno, en este momento el presupuesto es cuando definamos los recursos, ¿correcto? Sí, Entonces, señor. esta es la facilidad que tiene el Proyecto Libre para poderlo hacer. Entonces, ustedes de pronto hacen su EDT en un Excel, definen las predecesoras, no definen las fechas porque no es necesario. Aquí las copió, pues las está definiendo. En este EDT, si se dan cuenta, ya que no están las fechas. ¿Sí? Profe, otra pregunta precisamente sobre el ET que está trabajando usted. Por ejemplo, si yo tomo como ejemplo mampostería, a pesar de que ahí le puso pues fecha, por ejemplo, del 3 de marzo, y veo que arriba está el que dice construcción de placa de piso con el 8 de mayo. Eso se podría dar, por ejemplo, aunque no tiene un orden cronológico, sí tiene lógica en el proyecto porque lo hacen diferentes áreas, diferentes equipos. No, o sea, ahí pueden trabajar varios equipos dentro del desarrollo del proyecto, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, hay gente que, bueno, trabajadores que están ahí mezclando concreto, otros que están Porque, por excavando, ejemplo, otros, profe, otros. qué pena que lo interrumpa. Por ejemplo, el equipo que va a hacer la fundición de la placa del piso va a arrancar desde el 8 de mayo, pero ya hubo uno previo haciendo mampostería desde el 3 de marzo. Eso es factible y no tiene que ir en un orden, sino que ¿Qué sencillamente, actividad, qué actividades? por ejemplo, aquí, construcción de la placa de piso. Digamos que un grupo se va a encargar de construir esta placa desde el 8 de mayo, ¿cierto? Pero Sí. abajito está el equipo de mampostería que ya arrancó desde marzo. ¿No habría problema o tendría que ser también en orden cronológico? No, lo que pasa es que, digamos que usted empieza la cimentación. Entonces excava para las zapatas, excava para colocar toda la tubería de aguas negras y también parte eléctrica y de suministro de agua. Y coloca toda esa cuestión y ya empiezan los rellenos, empieza usted a ya rellenar y alista todo, ¿sí? Pero ya tiene, por ejemplo, hechas las vigas de amarre, hace las vigas de amarre, ya tiene las vigas de amarre, entonces ya puede empezar a construir muros, ¿sí? Mientras los otros están haciendo los rellenos y compactando adentro. Ah, Entonces, sí, ok. todo depende de cómo organice el director y el residente y el maestro la obra, ¿sí? No todas Listo, las listo, obras tutor. son típicas, pero eso ya depende digamos, de la necesidad de rapidez que tengan para terminar el proyecto, o pueden empezarlo a hacer muy pausadamente, actividad por actividad, y entonces eso llevaría más tiempo y de pronto gastar más recursos. Entonces usted empieza con poquita gente, empieza a trabajar y resulta de que una casa que usted la puede construir en 8 meses, puede demorarse un año y medio, ¿sí? Entonces, ya depende de la forma como se haga la programación de la obra como tal, ¿correcto?
Ok, tutor. Bueno, entonces, fíjense que hasta ahí está prácticamente organizada la cuestión. Ahora viene, digamos, la parte de recursos. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacemos, entramos aquí a la pestaña de recursos, archivo, tarea y recursos, y vamos aquí a crear los recursos. En esta plantilla creamos los recursos. Entonces, los recursos se dividen en dos. Esta plantilla está limitando los recursos a que sean recursos de material y de trabajo. Entonces, usted va a definir un recurso de material y de trabajo. Resulta que en estas actividades, por ejemplo, hacer mampostería, esa mampostería tiene un poco de recursos, de material, equipo, mano de obra y transporte. Entonces, por ejemplo, el material para hacer mampostería. Entonces, usted está haciendo, digamos, mampostería en ladrillo prensado. Entonces, necesita el recurso del ladrillo prensado, necesita el mortero para la pega de ese ladrillo, necesita andamios, necesita otros equipos, necesita agua, necesita, si es mortero, entonces el mortero, pues en qué proporción lo va a preparar, qué proporciones de cemento lleva, de arena, y qué cantidad de agua debe llevar. Entonces si sumamos todos los recursos, son bastantes recursos, ¿sí? Y uno puede hacer todo eso acá, ¿sí? Entonces usted ya define 10, 15, 20 recursos por actividad, o póngale 5, bueno, los que sean. Entonces, a veces también puede uno hacerlo para ser más prácticos, digamos, en este tipo de trabajos como es en esta tarea. Pues no es recomendable irse tanto a la minucia porque se vuelve complicado, ¿sí? Se enreda la vaina. Cuando usted, allá le aparecen los recursos en el diagrama de barras, usted va a tener eso lleno de nombres y de cosas. Pues que bueno, es importante tenerlas y digamos, tener la mayor desagregación posible, pues hace que sea como más preciso el presupuesto. Pero dadas las circunstancias y todo, pues no da para que hagamos eso, porque un presupuesto hay que hacerlo con todo el detalle y toda la cuestión, eso no se hace en un mes, ¿no? Que tenemos para esta actividad. Hay que hacerlo muy juiciosamente y de pronto se gaste un poco más. Entonces, podemos definir un recurso como trabajo. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, acá cerramiento, entonces yo hablo con el cerramiento y digo, bueno, el cerramiento son 40, 50 metros de cerramiento del lote. Y yo hago un estimativo de cuánto vale el metro lineal de lote multiplicado por los 40 o 50 metros de cerramiento que tengo. Entonces digo yo, pues son tantos millones o tanta plata. Y en vez de yo desglosar el cerramiento como excavación para los soportes, o sea, las estacas del poste que va a sostener el alambre de púas o la polisombra o lo que sea. Entonces yo digo, vale 10 millones el cerramiento, 5 millones. Entonces, en vez de hacer yo el desglose de todos esos elementos, pues le coloco un precio general que sea de 5 millones. ¿Sí? Y no hago. Y para el presupuesto, normalmente, eso casi siempre sucede, uno no controla costos a través de Project ni de esos programas de lo que es programación de obra, sino lo hace con programas de presupuesto. ¿Sí? Hay programas nacionales de presupuesto y hay mucho en la red, en internet,
en donde le suministran a uno hojas de cálculo donde usted puede desarrollar el presupuesto, o hay programas, hay software también que hacen el control de toda la parte de pedidos y todo lo demás. Entonces, eh, ¿cuántos ladrillos se pidieron? N ladrillos, ¿cuántos se fueron para la actividad A, para la actividad D, para la actividad C? Esos software hacen todo ese desglose para qué actividades se fueron y hace digamos, el balance de materiales y un estado de materiales que le entregan a usted y se dan cuenta si se está perdiendo el material o lo están desperdiciando demasiado o se lo están robando, en fin, etcétera, etcétera. Entonces esos programas sirven para hacer ese tipo de controles. Hay otras cuestiones también que hay que tener en cuenta, por ejemplo, en este caso las programaciones, en la definición de las duraciones de las actividades, porque sucede que la actividad, por ejemplo, de mampostería puede demorarse. ¿Cuántos metros cuadrados de mampostería es un oficial y un ayudante, dos ayudantes? Entonces, vale que hagan 60 metros cuadrados diarios. Entonces, usted dice, si tengo tres, cuatro cuadrillas, entonces dice, bueno, mi actividad se puede demorar un mes. Pero resulta que ese mes tiene involucrado otra parte que es qué tiempo, o sea, el proveedor le suministra a usted el ladrillo y los otros demás, los demás elementos para hacer la mampostería. Y resulta que usted tiene que hacer los pedidos con unos días de anticipación porque usted hace el pedido lo tramita al proveedor y el proveedor lo lleva a la hora y en ese trámite puede demorarse una semana. Pero esa semana usted no la está contemplando en la duración de la actividad. ¿Sí? Entonces, hay gestiones que es necesario tener en cuenta en el momento de definir la duración de una actividad. ¿Sí? Es importante, muy importante porque por ejemplo, si yo soy el residente o estoy encargado del desarrollo del proyecto y voy a contratar a la gente para que arranque, por ejemplo, el lunes y ellos necesitan pocos materiales que yo no los tengo, entonces voy a llevar a la gente y la voy a tener ahí sin hacer nada. Entonces yo debí haber hecho ese pedido con la antelación suficiente para que el lunes estén los materiales o el domingo estén los materiales en obra o en el sitio de trabajo para que los que lleguen a trabajar utilizando esos equipos o materiales que sean, no vayan a perder tiempo y estén haciendo el trabajo en las fechas que son. Entonces es importante tener en cuenta esos tiempos de entrega. Esos tiempos de entrega, si son actividades que consumen recursos que hay que gestionar, pedidos y cosas de esas, entonces es necesario tenerlos en cuenta. Muy importante. Lo Y es mismo como para hacerlo, que... doctor, por fase. ¿Cómo? O sea, sería viable hacerlo como por fase de acuerdo a cada actividad. A ver Sí, si me hago sí, entender. Mire, por ejemplo, el proyecto de nosotros es Caldono Digital, Inclusión y Conectividad para el Desarrollo. Ese sí. es el nombre del proyecto. Ujú, Entonces, mirando, ahorita que usted hablaba, pues entendía, ¿será que se hace un presupuesto estimado? ¿Se sí, ajusta de acuerdo? Usted no, usted me habla de cada actividad, yo entiendo que como por fase. Y es de sí, inclusión y conectividad, la primera fase en mi proyecto, pienso yo, es la infraestructura, ¿no? Después viene el equipamiento, el software, que las instalaciones, el recurso humano, la capacitación. Entonces, de acuerdo a cada necesidad, se va haciendo la programación de la sí, duración de las actividades. sí, claro. Se necesita adecuar Bueno, salones, conseguir sillas, traer escritorios, escritorio, tener marcadores, bueno, todo lo que usted necesite. ok, Si es trabajo en equipos, entonces usted va a alquilar equipos, por ejemplo, necesita hacer trabajo en computador de bases de datos que va a poner a la gente a digitar y no tiene los equipos y usted los va a sacar en arriendo, entonces tiene que alquilar los equipos con la debida antelación para que los equipos estén en día en que la gente empiece a trabajar.
O sea, Ok, hay que ser muy milimétrico en no perder tiempo, ni desperdiciar recursos, ni perder plata. ¿Correcto? listo. Ok, Sí, correcto. es eso. Gracias. Bueno, bueno, básicamente es eso. Entonces, por ejemplo, uno va aquí, vamos a definir un recurso así a grosso modo y en los enlaces que me mande, les mande, entonces ustedes pueden revisarlos para que se den cuenta cómo exactamente se definen los recursos y que tomen la decisión ustedes de cómo van a definir sus recursos de acuerdo con su proyecto. Digamos, en esto no puede uno ser estándar porque todos los proyectos son diferentes y son atípicos, entonces no puede uno decir cómo se deben definir los recursos porque hay un caso para cada quien. Por ejemplo, aquí cerramiento, diríamos cerramiento. Entonces, cerramiento, ¿cómo lo defino yo? Lo defino como materia, como trabajo es trabajo, porque es una actividad global, ¿sí? Bueno, dirección de correo electrónico del proveedor para saber a dónde se hace la solicitud del material, la etiqueta del material, las iniciales, cómo lo van a codificar, el grupo. Bueno, unidades máximas de cerramiento. Entonces, ¿cuántos cerramientos vamos a hacer? Uno. Se requiere el 100% de esa actividad. Eh, la tasa estándar. La tasa estándar es el precio por hora que va a cobrar. Cuando, por ejemplo, yo estoy definiendo un bulto de cemento, entonces el bulto de cemento es de 50 kilos y vale 30.000 pesos. O, o digamos, vamos a hacer la actividad de pañete y el obrero, eh, vamos a tener un obrero haciendo eso, entonces, ¿cuánto se le paga a ese obrero por hora? Entonces, la tasa estándar del valor de la hora de esa persona o del elemento que estamos analizando. La tasa de sobretiempo es el tiempo extra cuando uno, pues por razones de algún atraso o algo, vamos a programar trabajo extra, entonces vamos a ver cuánto va a ganar ese mismo personaje o por de sobrecosto por la hora extra. Y el costo por uso, pues es el costo que cuesta hacer ese cerramiento, por ejemplo, en este caso, o lo que cobre el obrero como tal. Entonces, definimos, por ejemplo, acá, en este caso, digamos que sean 2 millones de pesos, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, hay que dar un 200.000. Entonces, así sucesivamente yo cojo y defino todos, absolutamente todos mis recursos en esta plantilla, hasta donde se le vayan, depende del número de recursos que usted tenga. ¿Correcto? Lo vamos a definir. Entonces vamos a ver la asignación del recurso. Entonces aquí, ¿qué es herramienta? En este mes. Es en herramienta, es la 7. Entonces aquí lo asigné. ¿Sí? Asigné esa herramienta a él. Y aquí me aparece el recurso que asigné. Entonces, de esta plantilla que usted tiene, de esta plantilla, va a definir absolutamente todos, tiene que tenerla ahí, y va asignándole a cada actividad el recurso que necesita para desarrollarla. ¿Sí?
y se asigna aquí en nombres de recursos. ¿Listo? Entonces, ahí van asignando todos los recursos. Entonces, acá ya quedó el EDT, el cronograma y la asignación de recursos, que es todo lo que se pide ahí. Y ya sería hacer el tema de la matriz de Bester y terminan su actividad. ¿Sí está claro? Sí, tutor. ¿Quieren que les amplíe algo más ahí en la explicación o con esto ya más o menos ustedes pueden continuar con su trabajo? Usted nos comparte esto, ¿verdad, doctor? Sí, yo les comparto todo, yo les comparto la Ah, grabación del CIPA, la comparto y fuera de eso los enlaces que tengo ahí, que pues obviamente que en el CIPA no se pueden descargar, se los pego en una hoja de Word para que ustedes accedan y revisen la información que hay en esos enlaces. yo tengo una duda, de pronto les va a parecer un poquito tonta, pero no me quiero, uno no se No, puede quedar con la duda. nada, 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 no hay nada Doctor, tonto en la mire, vida, no hay yo nada en tonto. estos momentos, en estos momentos yo voy a descargar y voy a hacer el ejercicio. Bueno, y así es que se aprende, ¿no? Puede salirme mal o no darme resultados y son 7 días que dura, ¿cierto? Ajá. Se cierra a los 7 días. ¿Qué pasa con todo ese trabajo que ya yo llevo adelantado? ¿Se pierde o nuevamente yo lo puedo descargar? ¿Va a estar ahí? ¿Cómo lo guardo? No sé, tengo esa duda. No le entiendo, o sea, que usted sube la información al foro. Exacto. No, no. Estoy Entonces, hablando de descargar el Project Libre, hacer el sí, ejercicio ahí, sí, sí, ¿cierto? sí, Eh, correcto. Dura 7 días, ¿verdad? No, no, no. Habilitado. El proyecto libre es forever. Ah, yo lo puedo guardar, ahí queda ya. Sí, ahí le queda guardado. Ah, Sí. sí, yo que era un poquito El- tonta la pregunta, pero yo no, tenía no, la no, no. El MS Project sí dura 7 días la licencia. Bueno, eso, la prueba, ujú, la licencia de la prueba. prueba. Sí. En el chat yo acabo de compartir el link de donde lo descargué, lo instalé y no presentó, quedó ilimitado, quedó listo ¿El para Sí, usar. Project? Ajá. Bueno, regálenmelo, háganme el favor. Sí, ahí En está el chat en el chat está. lo puse, Gracias, profe. compañero. Ah, bueno, ¿en este chat? ¿O en Sí, el, señor, o en- O en sea, este ¿Por chat. qué no? profesor, que Súbelo a Teams. ¿Dónde está? en el Aquí, chat de la dele reunión. aquí, donde está el botoncito rojo, acá dice chat, profe, al lado dice gente, en su icono. Hay un indicador rojito ahí, dice chat, arriba, en la parte superior de la Sí, no, llamada. sí, ya estoy en el chat, pero no veo el enlace. Sí, ahí está. Vuelvo a En el pegar chat otra de vez. todos, ahí colocó el compañero el enlace. ¿Pero hace rato o hasta ahorita? A las Ahorita, 7:17. espere, Hace como 7:17. Espere, ya estoy llegando ahí. 7 y es que 17. ese chat es de la transcripción, ese es diferente, profe. El chat de la reunión. Ah, ¿en cuál es en el otro? Ah, en el Vaya de acá, puntico arriba en la rojo. barra hay un puntico rojo. Sí, ya, Exacto. ya. Ahí está, profe, Sí. mírelo. Ah, perfecto. Ah, Bien, gracias. Voy a copiarlo. Profesor, después de haber alimentado todo ese proyecto, lo que nosotros vamos a compartir en el trabajo es, o sea, ¿son pantallazos o es el link de lo que hicimos en el trabajo para que usted lo pueda revisar? No, no, me suben el archivo de Él Project arroja un Libre. archivo. Ah, Sí, bien. eso es, lo mismo el MS Project también les da un archivo. Ya. Entonces, porque es que uno en el pantallazo no ve No, cómo sí, estableció las precedencias ni nada de eso. En cambio, sí. con el archivo del proyecto, pues uno puede entrar a revisar esa información. Ah, ok. Muchas gracias. Bueno, si no es nada más, creo que hemos terminado. Muchas gracias. ¿Tienen alguna información, quieren alguna información adicional? Yo atiendo mi Teams
desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Bueno, de pronto lleguen, me envíen un mensaje, no se lo conteste inmediatamente, pero yo en el transcurso del día lo estoy contestando si es que no estoy por alguna razón pendiente del chat, pero normalmente yo contesto las preguntas que ustedes hacen, máximo en una hora o 2 horas por mucho. Entonces, no duden en preguntar hasta las 11 de la noche si tienen alguna duda, con mucho gusto. Si quieren, nos contactamos por Teams, por llamada telefónica, o me pueden de pronto, dicen que el WhatsApp no estaba permitido para comunicarse con los estudiantes, pero si de pronto hay algún problema de comunicación o algo, me pueden mandar un mensajito por WhatsApp. Le estoy escribiendo por Teams o hágame el favor y me marca este número y yo ahí mismo les devuelvo la llamada o lo que necesiten. ¿Listo? Muchas gracias. Entonces, ya, pues quedamos listos. Detener transcripción, detener grabación. Listo, entonces les agradezco mucho a ustedes la asistencia a esta reunión. Cuando ustedes consideren necesario, también pueden reunirse un grupo y hacemos una reunión por Teams. eh, lo que necesiten. Con mucho gusto estoy para sus órdenes. ¿Listo? Gracias, tutor. Bueno, Listo. Gracias, entonces, profe. Gracias. bueno, mil gracias. Gracias, Que profe. estén muy bien. Hasta luego.